Bienvenidos todos a esta iglesia virtual, viviendo en santidad como hijos de Dios, nuestro lema este año. Bienvenida, amada iglesia cristiana carismática cuadrangular, siguiendo a Jesús en los Arrayanes. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana del primer domingo ya del cuarto mes. Vamos raudos y queremos poner delante del Señor este tiempo para que su Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros, hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Adelante, amor. Bueno, damos gracias a Dios por la vida, porque hoy es un nuevo amanecer. Hoy estamos con vida, tenemos familia y tenemos mucho que agradecer al Señor. Padre, Y queremos gracias, decirle Señor. a nuestro Padre, a nuestro amado, a nuestro Señor, a nuestro Creador y Formador, al Dador de la vida, gracias. Gracias por todo, Padre. Este tiempo te pertenece, tú eres el invitado principal. Y te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú hablándonos, llenándonos, Señor, ministrándonos, Señor. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, hoy se celebra en el mundo occidental cristiano católico el Día de la Resurrección. Y qué bueno, pues que hoy se dedique a recordar este momento. Hace 8 días, el Domingo de Ramos, hace unas horas, el Viernes Santo, hace ya 4 meses casi, la Navidad, y pues está bien todas estas celebraciones, porque para muchos en todo el año son los pocos días para recordar a Jesús. Para otros es tiempo de asueto o de descanso, para otros es tiempo de rumba, aún con COVID, y pues cada uno es libre de dedicar el tiempo que quiera, pero sí uno espera que los que por lo menos estamos recordando fechas en torno a Jesús, pues no dejemos de lado a Jesús, porque a veces nos enfocamos más en la fecha o en lo que significa y dejamos de lado a Jesús. No sé si me sé explicar. No estoy diciendo que está mal recordar que Jesús resucitó, no, por supuesto que está bien, pero a veces la celebración, el recordar el día, nos eclipsa a la persona de Jesús. Así es. Y era lo que le sucedía a los judíos en el Antiguo Testamento, que se enfocaban más en cumplir con los preceptos, pero se olvidaban del Dios de los preceptos. ¿Y qué pasa con esto? Que poco a poco vamos perdiendo la confianza en Dios o en Jesús y confiamos más en lo que hacemos, confiamos más en que celebramos, en que vamos a la iglesia, confiamos más en nuestros ayunos, confiamos más en nuestras obras. ¿Qué significa confiar en Dios? ¿Qué significa confiar en Jesús? Bueno, pues vamos entonces a la palabra de Dios. Juan 14, versículos 1 al 4. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde yo voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Bueno, vale la pena contextualizar estos versículos, Juan 14 del 1 al 7, este diálogo, estas palabras las dice el Señor Jesús después de que ha advertido a Pedro de que lo va a negar 3 veces. ¿Y por qué se dio esa advertencia de Jesús? Pues porque Jesús
les anunció a sus discípulos, mire, va a llegar el momento en que me van a arrestar, en que posiblemente los voy a dejar. Y entonces Pedro dijo, no señora, a usted no le va a pasar nada, primero tienen que matarme. Y entonces es cuando Jesús pues le da la advertencia de que lo iría a negar y luego les dice estas palabras. En nuestro entusiasmo vale la pena comentar un poco lo que le sucedió a Pedro. Es fácil hacer promesas. Creo que tú y yo hemos caído muchas veces en estas cosas a causa de una respuesta del Señor, una sanidad milagrosa, un trabajo que resultó. Eso le decimos a Dios muchas cosas. Y no es porque le estemos mintiendo, es que nos dejamos llevar Por emociones. por nuestra emoción y a veces Mm, hasta por nuestro orgullo, nuestro ujú. entusiasmo. Ya nos dice el apóstol Pablo por allá en la carta a los Romanos, en el capítulo 12:3, nos exhorta a que no nos creamos mejores de lo que realmente somos. Porque a veces cuando hemos estado como en obediencia, hemos tenido buenos tiempos con el Señor, pues ya le decimos a Dios, si ve que yo soy el duro, si ve cómo yo soy de fiel, cuidado, cuidado con creernos mejores de lo que realmente somos. Mira, tú y yo somos lo que hoy somos por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Tengamos cuidado de no tropezar a causa del orgullo. Y no estoy hablando de un orgullo que humilla a los demás, sino de aquel orgullo que nos hace creer que nosotros somos más de lo que en realidad somos. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Y como les decía, pues estas palabras se las dice el Señor a los discípulos para que entiendan y después, claro, Pedro y todos estaban dispuestos a dar la vida, pero en su momento no. Entonces, mira, primera reflexión para nosotros en esta mañana. Nuestro compromiso con Dios debe ir paso a paso, a medida que crezca nuestro conocimiento acerca de Jesús. Es decir, a través de los tiempos en que la palabra de Dios, el Espíritu Santo, influyen en nuestra fe y en nuestro amor hacia el Señor, entonces nos iremos dando cuenta de que al Señor no tenemos que hacerle promesas, que al Señor tenemos es que obedecerle. Pero yo quiero que analicemos un poquito esto de las palabras de Jesús. Volvamos un momentico a la diapositiva 3 que dice del versículo 1 al 4, amor, por Que favor. dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Esto es una ordenanza. Esto es un mandamiento de Jesús. No dejen que el corazón se les llene de angustia. ¿Qué produce la angustia? El temor no controlado. Porque el temor es normal, el temor nos asalta, Dios nos guarde si comienza a temblar, el temor nos asalta cuando truena, el temor nos asalta cuando dicen que de pronto nos van a volver a tener en confinamiento total. Entonces viene el temor, pero si yo no llevo ese temor a los pies del Señor en oración, se va a convertir en angustia. Angustia. Por Ujú. eso el Señor dice, cuando tengan temor, confíen en mí, confíen en mi Padre. Y entonces van a descubrir que en nosotros hay esperanza, es lo que el Señor está diciendo aquí. Y entonces, como Él les acababa de anunciar, recuerda que lo dije ahorita, les acababa de anunciar que ya lo iban a arrestar y por eso Pedro prometió y todo eso, por eso les dice ahora, bueno, es que yo me voy, pero a prepararles su lugar. ¿Acaso si no fuera así yo iba a ponerme, como dicen, a endulzarles el oído? Son las palabras de Jesús. Mira, las palabras de Jesús muestran que el camino a la vida eterna, aunque invisible, aunque no lo entendamos, es seguro. ¿Por qué? Porque Él lo está preparando. Desde el momento en que Jesús se hizo hombre y empezó a crecer para luego morir, Él empezó a preparar para ti y para mí ese camino. Los planos estaban en el Antiguo Testamento.
los planos del camino. Y Jesús vino a construir ese camino y a mostrarnos la ruta, a abrir la ruta. Entonces, mira, tal vez lo único que falta por resolver es tu decisión y la mía de creer en Él. Pero no creer en el sentido de que existió, porque Satanás cree en Jesús. No, en lo que dice aquí, confíen, En mí. confíen. Cuando tú y yo en verdad creemos en Él, confiamos en Él. El crecimiento de nuestra fe es directamente proporcional al conocimiento que tengamos de la persona de Jesús. Otra vez, entre más conozcamos a la persona De de Jesús, Jesús, nuestra fe aumenta. exactamente, Ujú. no el conocimiento de cuándo nació, ni los años, no, 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 en la persona, lo que es, significa Jesús como ser divino y como ser humano. Por eso hemos estado haciendo tanto énfasis en los momentos de ciertos personajes, porque como humanos tuvieron momentos. Bueno, hace 8 días vimos que Jesús como humano tuvo momentos y eso es importante que lo conozcamos. Entonces, mira, aunque no conocemos los detalles de la eternidad, pues hay ciertas descripciones en la Biblia, sobre todo en el libro de Apocalipsis, en algunas visiones del apóstol Pablo, de las calles de oro y no sé qué de cristal y todo eso. Realmente lo que nosotros debemos sí tener la certeza es que Jesús está haciendo los preparativos para tu llegada y la mía, y que Él siempre, mientras tanto, está con nosotros a través del Espíritu Santo. Por eso esa pregunta de Tomás, porque a Tomás siempre lo califican de que incrédulo. Pues yo te digo a ti, ¿cuántas veces tú y yo le hemos dicho al Señor, yo quiero ver las llagas, yo quiero meter el dedo en el costado? Tal vez esas preguntas de Tomás pueden estar en la boca de cualquiera de nosotros muchas veces. Volvamos al versículo 5 un momento. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Increíble, ¿no? Tomás, junto con los demás discípulos, llevaban en este instante con Jesús casi 3 años. Y dice que no conoce el camino, no había entendido, no había querido entender. Bueno, yo te traslado la pregunta, porque Tomás está declarando no tener ni idea, dice, no tenemos ni idea de a dónde vas. Jesús muchas veces, mediante parábolas, ejemplos, dijo, el reino de los cielos se parece a, el reino de los cielos se parece a. Y aquí Tomás le dice, no tengo ni idea del destino de Jesús y del nuestro. La pregunta que yo te haría aquí hoy, ¿cuánto llevas con el Señor? ¿3 años? ¿15 años? ¿20 años? ¿30 años? Bueno, ¿conoces el camino? ¿Sabes para dónde se fue Jesús a preparar tu camino? Y no estoy preguntando si conocemos en detalle, pero sabemos por dónde es que tenemos que coger para llegar. Pues bueno, miremos entonces de nuevo el versículo siguiente, el 6 y el 7. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Respuesta contestada a Tomás y a ti y a mí. Y como siempre, yo tengo que darle la gloria a Dios y reconocer la unidad del Espíritu Santo en la preparación del servicio dominical de nuestra iglesia. Porque hoy Carlos en la alabanza, en la oración inicial, leyó este versículo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y créanme que cuando escuché esa oración de Carlos, yo le di la gloria a Dios. Porque mira lo que dice ahí, nadie puede ir. Jesús afirma ser el único camino. ¿Por qué tú y yo nos empeñamos en construir otros caminos?
Creemos que nuestras obras nos van a llevar al cielo. Creemos que si somos buenos vamos a ir al cielo. Que si le obedecemos a Dios en esto, que si ya no hicimos aquello, entonces vamos a ir al cielo. No, mira lo que está diciendo Jesús aquí. Soy el único camino. Esto significa que Él es la encarnación de las promesas de Dios. Las promesas de Dios se hicieron realidad en la persona de Jesús. Por supuesto, el Señor quiere que le obedezcamos para que le demos la gloria a Él, para que seamos bendecidos, para que nuestras vidas atraigan a otros al camino, pero no porque vayamos a ir al cielo por ser buenos, porque Jesús realmente nos pide solo una cosa, dos cosas en una, el amor. Amen a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y ahí también hacía énfasis la oración de Carlos esta mañana. En esto sabrán que son mis discípulos. Sí, en esto sabrán que se ponen mi camiseta. En esto sabrán que van por el camino que es en que se amen los unos a los otros. Pero es el amor del fruto del Espíritu. Pero bueno, ese no es nuestro tema hoy. Pero yo sí quiero hacer énfasis en dos cosas. Jesús dice que es el camino. Esto significa que hay que seguirlo. Pero no seguirlo, ay, es que yo sigo a Jesús. No, en hechos, siendo cada día más parecidos a Él. Y luego dice que es la vida. ¿Qué significa? Que mi vida tiene que unirse a su vida. ¿Recuerdan lo que dijo el apóstol Pablo? Yo me crucifiqué con Cristo y resucité con Él. Ya no vivo yo, ahora vive en mí. Por eso nuestra oración diaria debe ser, Señor, que hoy tú vivas en mí. Pero recuerden que no es para salvación, porque Él ya pagó. Pero bueno, vamos a ir más adelante. El Señor dice en el versículo 7, y yo quiero resaltar ese versículo como el centro de nuestra enseñanza de hoy. Uy, sí, qué importante. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Le dice a unos hombres que llevaban casi 3 años y nos lo dice a nosotros hoy. Si realmente me conocieran, sabrán quién es mi Padre. O sea, conociéndolo a Él, conocemos a Dios Padre. Pero realmente, miren, el conocimiento acerca de Jesús solo es posible a través de la palabra de Dios y de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. No hay otra fuente de conocimiento. El Antiguo Testamento, en su esencia, describe las características proféticas de la persona en momentos en la vida de Jesús. Salmos describen momentos de Jesús. El tabernáculo en muchos de sus elementos, materiales, medidas, describían a la persona de Jesús. Esos seres que aparecieron en el horno de fuego y que cerraron las fauces del león, cristofanías, describían la persona de Jesús. El Antiguo Testamento contiene todas las promesas de Dios acerca del Mesías. Y el Nuevo Testamento, que fue escrito por discípulos personales de Jesús, Juan y Mateo, o en pocos casos sus compañeros más íntimos de aquellos, o sea, Marcos fue compañero de Pablo, pero parece que le ayudó mucho Pedro en la descripción de su evangelio, y Lucas, un investigador, en fin, eso también lo vimos otro día. Pero a donde quiero llegar es que no existen otros escritos con tan sólidas afirmaciones de ser registros auténticos del siglo I, es decir, de lo que Jesús y sus primeros seguidores hicieron y enseñaron. La verdad está ahí, en la palabra de Dios. Entonces, estos 4 domingos del mes de abril, Dios mediante, si el Señor lo permite, nos detendremos en cada uno de los momentos que vivimos en la vida de Jesús hace 8 días. Es decir, vamos a estar mirando esos 4 momentos. Y que son, el primero, la preparación. El segundo, popularidad. Tercero, pasión. Y cuarto, la vida resucitada. Pues bien, entonces hoy nos vamos a detener un momento La preparación. en el primer momento. La preparación. La preparación. Entonces,
Hoy ustedes todavía no aparecen por aquí, señores, quédense quietos. Bueno, la vez anterior, hace 8 días, comentamos que es muy poco lo que la Biblia registra acerca de los primeros añitos de Jesús, pero eso no quiere decir que no contengan información, detalles importantes que nos permiten conocer cómo era la Palestina, como se conocía esa nación que recibió al Hijo de Dios. Y esto es importante, mis amados, que miremos el entorno, la nación que recibió a Jesús. Y ustedes me dirán, ¿para qué? Bueno, lo vamos a ver, lo importante que es. Entonces, como vamos a ver hoy la preparación, entonces nos vamos a detener o vamos a estudiar un poco Jesús. En el Imperio Romano. Jesús, cuando vino a este mundo, llegó a un mundo que, pues primero, por lógico, ustedes lo saben, pues no se conocía la existencia de del continente donde vivimos, no se conocía la existencia de América. Se consideraba el mundo todo lo que estaba alrededor del mar Mediterráneo y el oriente, el lejano oriente, que era un misterio para mucha gente, porque muy pocos que se atrevían a viajar por allá no regresaban, la verdad. Bueno, pero no vamos a hablar de eso. Pero ayúdenme, pónganme un poquito de cuidado para entender un poquito esto del Imperio Romano, porque muchos sabemos del imperio a través de películas, lo poco que vimos en el bachillerato, en la historia universal, pero no sé cuántos identifican, pues, todo esto amarillo es hasta dónde llegó el Imperio Romano, repito, en lo que se conocía entonces y que era lo que existía alrededor del mar Mediterráneo. Allá arriba a la izquierda dice Britania, pues eso corresponde hoy a Inglaterra. Ahí donde dice Hispania es lo que hoy es España y Portugal. Allá donde dice Galia es lo que hoy es Francia. Donde dice Ilírico, pues son los otros países ahí que han tenido bastantes problemas y estaba Yugoslavia y ya no existe y bueno, en fin. Y ahí abajo, en una estrellita, dice Roma. Ahí estaba la ciudad de Roma, capital de Italia, la famosa Bota Itálica. Y bueno, ahí abajo está Mauritania, África, Cirenaica, Egipto. Miren, Egipto, otrora imperio, ahora estaba bajo también las órdenes del César. Y ahí donde está esa estrellita es Judea, Okay. donde ahora es Israel hoy día. En ese entonces los mismos romanos lo llamaban Palestina. Arriba está Asia, que es donde hoy está Grecia, y fue por donde el apóstol Pablo viajó, hizo sus viajes, y está Siria, y bueno, yo quiero enfocarles eso, y perdón, ustedes de pronto no han visto dónde queda Israel, mire, ahí, donde apareció esa flecha, ahí es Israel. Entonces, ¿por qué es importante mirar este mapa? Hoy en una predicación, no estamos en clase, porque miremos que Israel era apenas un pequeño puntico en medio de ese poder que había del Imperio Romano, que había impuesto sus dioses, su manera de ser, y todo eso lo tenían invadido, y sus soldados, sus enviados, hacían y deshacían con todos esos pueblos, abusaban de todos esos pueblos, porque era imperio, era algo esclavizante para todas esas naciones. Entonces, para entender bien la vida de Jesús, pues es necesario saber algo de su país, de la gente que vivía allí previa venida del Señor y cuando nació. Y entonces tú y yo vamos a entender por qué ciertas actitudes de los judíos y por qué eran como tan de mal genio. Mejor dicho, miren, el mundo occidental, como ya dije, estaba bajo el dominio de una persona, Del César. del César, al que consideraban casi como un dios. Realmente, él recibía adoración como la de un dios. ¿Recuerdan la famosa seña así o así? Él decía en el circo romano quién vivía y quién no vivía. Y eso era palabra sagrada esto.
Entonces, en ese entonces, dice Lucas 2, capítulo 1, no lo vamos a ver, pero tome nota, Lucas 2, 1, dice que el César era Augusto en ese entonces, porque hubo muchos Césares. El, el amigo Nerón, por ejemplo, más adelante, pero bueno. Jesús nació en lo que hoy conocemos como Israel, pero los nativos de entonces le llamaban Canaán o Judea. Sin embargo, los romanos, como dije al principio, llamaron a toda esta zona Palestina, en el latino refiriéndose a los filisteos. ¿Y por qué aclaro todo esto? Porque es que a veces en las lecturas bíblicas se cambian nombres. Por ejemplo, se dice Jesús de Nazaret y uno dice, pero si vivió en Belén. Bueno, ya lo hemos explicado porque su familia era de Nazaret. En fin, entonces, ya visto este mapa y lo insignificante que era Israel para el imperio, pues los judíos que se sabían el pueblo escogido de Dios, imagínense, ya claro, ya ellos habían probado, ¿cómo se llama? Esclavitud bajo Siria y bajo Babilonia, pero ellos se creían lo máximo. Para ellos los gentiles, o sea, los romanos y todos los que no eran judíos, los llamaban perros, amor. O sea, eran gente de segunda, pues esta gente de segunda los tenía esclavizados. Entonces este pueblo judío vivía muy, escúchame, muy inconforme con el gobierno. Ellos veían lo que nosotros a veces estamos acostumbrados a ver en las carreteras. Ahora no tanto, aunque a ratos sí, soldados por todas partes. Y entonces uno ve un retén y uno no sabe si es buenos o si son Ujú. malos, si me va a ir bien con la policía o si me va a ir bien con el... Pues bueno, esta gente veía soldados y temblaban, porque muchos de ellos abusaban. Ese era el ambiente allí. Eh, no solamente por estar bajo su autoridad, sino porque esa autoridad la ejercían con abusos, abusaban de las mujeres judías, robaban al pueblo de frente. Y fuera de eso, les cobraban impuestos. Tenían que pagar La tributo. gente Ujú. trabajaba para el César, imagínense, odiaban a los romanos y a todos los que simpatizaban con ellos de alguna manera. Un poco antes de nacer Jesús, unos años antes, eh, los canonistas, llamados también celotes, era un partido de extrema derecha que iba contra Roma. Ellos estaban empeñados, creían ser capaces de echar afuera a los romanos. Se levantaron en una revolución importante. Pero, claro, el poder de los romanos los aplastaron terriblemente. Y la historia de Josefo y otros cuenta que muchos fueron brutalmente torturados, asesinados, amor, y el Gólgota, donde colgaron a Jesús, allí colgaron a muchos de estos, y en otros lugares. O sea, Jesús no fue el único crucificado. Jesús fue el único crucificado no habiendo cometido ningún delito, es más, ningún pecado. Pero ahí crucificaban a lo peor, para que escarmentara al pueblo, para que el pueblo viera lo que le pasaba a los que se levantaban contra Roma o a los que intentaban cometer delitos. Entonces es importante entender todo esto. O sea, ¿a dónde fue que llegó Jesús? Jesús no llegó, es que a veces en las películas nos muestran ahí el pueblo, niños jugando, unas Todo ovejitas bonito. todas lindas. Y sí, pues cuando llegan los soldados la gente se atemoriza, pero era un ambiente muy denso. Y dentro de ese pueblo pues se levantaron estos celotes o canonistas. Pero había otro grupo de judíos que no odiaban a los romanos, trabajaban para los romanos. Estamos hablando, sí, de los recaudadores de impuestos. No solamente trabajaban para los romanos, sino que robaban aún más a sus paisanos. Y estos eran más odiados que los mismos romanos, precisamente por eso, por ser vendidos, por ser traidores. Entonces, en medio de esos dos bandos opuestos, los canonistas o celotes y Religioso. publicanos, pues había un pueblo agobiado, un pueblo que quería estar tranquilo, trabajar, que nadie se metiera con ellos, pero más encima estaban los grupos religiosos.
los fariseos, los seduceos, los que sí la resurrección, los que no. Ah, pero eso sí, tráiganme el diezmo, pero eso sí, denme lo mejor de su ganado. Y no, esta gente, imagínate. Y de pronto aparece un profeta, porque, además de todos esos problemas, llevaban años, amor, sin escuchar una voz profética. Llevaban casi 4 generaciones, 400 años, sin que apareciera un hombre a decirles, Dios dijo, el Señor ha hablado, nada. Ay, los fariseos pues les leían las escrituras, pero no más. Pues bueno, aparece un Juan el Bautista. Ese es como la preparación, ya viene el Señor. Pero yo quisiera, y vale la pena haber hecho este recuento de los tiempos de Jesús, que hagamos un paralelo con nuestro país en la actualidad. Y no voy a hablar de política, pero nuestra nación, nuestra Colombia, no se diferencia mucho de la nación de Jesús cuando Él vino. Tal vez no estamos totalmente bajo el dominio de un imperio extranjero, pero sí nos gobierna un César. Y bueno, hace años fue César Gaviria, pero no, hablo es de un César, el César de la corrupción, La violencia. la violencia que a veces es inspirada por el odio, por el narcotráfico, que por los A, que por los B, que el ladrón común. Además está el César de las falsas doctrinas, de que Dios quiere que usted tenga plata, si no tiene plata es porque está en El pecado. El libertinaje. César del libertinaje, de que ahora pues que usted debe ampararse sus derechos y si se quiere parar en la cabeza nadie le puede decir nada. Y bueno, sí, la polarización política, sí, canonistas versus publicanos, sí, por movimientos políticos que en su mayoría, no todos, pero en sus doctrinas niegan la existencia de un Dios. Sí. Entonces, miren que todo esto, pues no estoy diciendo que era igual, pero a veces pensamos que cuando Jesús vino, la humanidad era diferente. No, tenían problemas y mucho más serios que los nuestros tal vez. Pero bueno, a donde quiero llegar es que, sin embargo, que vimos todo ese ambiente en el que nació Jesús, como vamos a ver más adelante cuando veamos otro de sus momentos, el de la popularidad, Jesús entre sus discípulos, para ponerlo en términos de hoy, tenía un guerrillero y tenía un paramilitar. Si quieres se lo pongo más jocoso o real. Tenía un uribista y uno de Petro. ¿Por qué? Porque estaba un celote, Simón el Cilote o Simón el Canonista, o sea, un guerrillero, ahí, en los que seguían a Jesús, y estaba un publicano, Mateo, recaudador de impuestos. Y parece que Zaqueo no hacía parte de los discípulos, pero que también siguió a Jesús. Entonces, ¿por qué todo esto lo traigo a colación? Porque solo el amor de Jesús puede derribar todo eso que tiene o que tuvo a su nación en un conflicto interno doloroso, desgastante, violento y que tiene a nuestro país. Pero no el Jesús de los altares, sino el Jesús en los corazones. Y entonces oramos para que Duque se convierta, oramos para que Petro se convierta. ¿Sabes qué nos pide Jesús? Que tú y yo le mostremos el camino a la gente. Que primero mostremos el amor de Jesús en nosotros para luego decirle al político que necesita a Jesús. Ay, en fin, solo miren, solo el verdadero amor, el que nos mostró Jesús en ese camino, es el que nos puede llevar. Al perdón, a la restauración y a la paz. Solo ese. Jesús dijo, yo les doy una paz diferente. Perdónenme, pero que estamos en paz, ¿cuál paz? Que no el de la paz, ¿cuál paz? Mientras haya injusticia social, mientras las personas sigamos en nuestro egoísmo, solo pensando en nosotros mismos, olvídate. Entonces, todo esto, para ver cuán importante es conocer más de la persona de Jesús. Es que es tan bonito el pesebre, a excepción de la película de la Pasión, siempre nos han mostrado a un Jesús tan lindo, tan Leonardo da Vinci,
No, mira, lo que tuvo que enfrentar Jesús es lo mismo que tenemos que enfrentar hoy, quienes le seguimos. Entonces, hay otra parte ahí que de pronto parece como, ay, desgastante en el estudio de la palabra de Dios para conocer a Jesús, pero que tiene gran importancia y que vamos a ver rápidamente hoy, y es Las genealogías de Jesús. cuando uno empieza a leer la Biblia toda y llega uno allá a las genealogías del libro de Números y de Levítico y todo eso, no, y señor, y después se encuentra uno en las primeras libros históricos, uno dice, pero ¿por qué tantos nombres? ¿Y eso para qué me sirve en la vida? Pues mira, hoy vamos a ver lo importante. No vamos a leer todo el capítulo 1 de Mateo, porque es eso. Empieza desde Abraham y llega hasta Jesús cómo fueron las descendencias. La genealogía es eso, es una lista ordenada cronológicamente de unos antepasados. Muchos de nosotros quisiéramos tener la genealogía nuestra, pero se nos pierde porque no hay documentos posibles. Ujú. A duras penas llegamos al tatarabuelo. Bueno, los judíos sí eran muy celosos para llevar y conservar sus documentos como registros civiles. Por ejemplo, si quieren darle una mirada luego en casa, bueno, más adelante, en Esdras capítulo 2, cuando la gente empieza a regresar de la cautividad, revisaban las listas. A ver, ¿usted de qué familia es? Ah, familia Valderrama. Ah, su papá era Campo Elías, el papá de él era fulano, sultano. Para constatar de que las personas sí venían de las tribus judías iniciales. Y los judíos fueron muy celosos con eso siempre. Por eso Mateo y Lucas, que eran personas, digamos, con cierta formación, investigaron y encontraron documentos para registrar esas genealogías que nos aparecen ahí. Y uno diría, pero ¿para qué sirven? Bueno, resulta que Mateo capítulo 1, versículo 17, sí nos va a servir mucho para eh, entender esta palabra. Miremoslo un momentico. ¿Qué dice Mateo 1:17? Todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta el destierro a Babilonia y 14 desde el destierro a Babilonia hasta el Mesías. Ah, miren pues, esto no es para que salgan a hacer chance en el número 14, por favor. Solamente es para mostrar que las promesas de Dios se cumplen. Yo pienso que el Señor no hizo esto por azar. Es la perfección de la soberanía, de la voluntad de Dios por encima de personas que se equivocaron, de Saúles, de Caínes, de todas esas personas que se equivocaron. La voluntad de Dios se cumple contigo o sintigo, conmigo o sinmigo. Porque esto muestra que el Señor tiene todo bajo control. Ahora, es interesante que vemos en este versículo 17 que cierra la lista, porque los versículos anteriores es la lista Sí, con de todos los padres, nombres. hijos, descendientes. Es interesante que esa lista la forman tres personas y una nación. O sea, tres personas y un acontecimiento. Abraham, David y el Mesías. Y es interesante que se cumplen cosas exactas en esas generaciones, en esas 14, 14 y ascendencias. 14. Increíble amor. A mí siempre me ha impactado saber eso. Abraham fue el primero que recibió promesa, ¿recuerdan? Luego la recibió David. Y luego vino el cautiverio. ¿Por qué vino el cautiverio? Uno diría, ay, el Señor rompió las promesas. No, quienes rompieron los convenios fueron el pueblo de Israel. Por eso Él les decía, desde antes, ¿recuerdan allá desde el Pentateuco? Que Él les dijo, ustedes van para la tierra prometida, escojan el camino de la obediencia. Porque si ustedes se van a esos dioses, les va a ir mal. Y pasó. Entonces, en Abraham encontramos un reino venidero. Y ahorita van a entender por qué esa frase de reino venidero. En David encontramos un reino vacilante. ¿Por qué? Porque después de David y Salomón, ay Señor, esos reyes que vinieron después.
que sí estaban, que no estaban, que reinaba, que venía el otro y que este sí obedecía a Dios. Y luego vino Babilonia y el reino se quedó vacante. Pero resulta que en Jesús se cumplen todas las promesas y ese es el reino Verdadero. verdadero. Es importante, porque uno diría, pero es que, ¿cómo así que reino venidero Abraham? Pues miren, la genealogía es el cumplimiento de esas promesas. Vamos a la palabra de Dios. Génesis capítulo 17, versículos 5 y 6. Además, cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. ¿Ves? Reino venidero. Ahí le estaba diciendo a Mm, Abraham, tú vas a tener una descendencia poderosa. A ese viejito que no tenía hijos y que su esposa estaba también impedida para tenerlos. Pero Dios les promete una cosa. ¿Cuál? Tus descendientes llegarán a ser muchas muchas naciones naciones y de ellos surgirán surgirán reyes. reyes. ¡Wow! Y uno dice, pero ¿cómo así? Bueno, si miramos la lista de Mateo, allá ahora esta semana en casa, individualmente, no en el grupo porque no tendrían tiempo, pero échenle una mirada o ahorita que terminemos nuestra reunión en Google Meet, échenle una mirada a Mateo 1 de los versículos 6 al 11 y van a encontrar que de todos esos ascendientes de Jesús, entre los versículos 6 y 11 eran, adivine qué, reyes, reyes. Es decir, no fueron solo Saúl, bueno, Saúl no, no fue solo David, su hijo Salomón, no, de ahí en adelante todos descendientes de David. Entonces, oh, las promesas del Señor se cumplen. Cuando nació Jesús es importante, usted dirá, pero el rey de Judea era Herodes, según leíamos, y que lo intentó matar al niño, sí, pero es que ese rey que estaba ahí no era descendiente de David y tampoco había sido un rey, digamos, que cumpliera con los requisitos de la jerarquía judía. Ese rey lo pusieron ahí, ¿quiénes? Los Los romanos. romanos. Hoy la oposición diría, es un maniquí, es un títere de los romanos, pero sí, sí lo era, porque él hacía lo que los romanos dijeran. Ok, pero me meto ahí en política y de pronto piso callos. Miremos otra cita porque estábamos hablando del reino venidero, Abraham, la promesa que Dios le hizo de que su descendencia produciría reyes. Miremos el Salmo 89, versículos 3 y 4. Dijo el Señor, hice un pacto con David, mi siervo escogido. Le hice este juramento. Estableceré a tus descendientes como reyes para siempre. Se sentarán en tu trono desde ahora y hasta la eternidad. Entonces vimos en Génesis la promesa Abraham, reino venidero. Ahora vemos el reino vacilante. ¿Por qué? Porque esa promesa también se cumplió, la que Dios le hizo a David. ¿Qué le dijo? Estableceré a tus descendientes como reyes. Y fueron reyes. Ah, pero usted va a decir, no para siempre. No, ¿por qué? Por la desobediencia. Pero luego se sentará alguien en el trono de David, desde ahora y hasta la La eternidad. ¿A eternidad. quién se estará refiriendo ahí? Por supuesto que a Jesús. Pero miremos otra cita que tenemos que tener muy claro para nosotros en esta mañana. Parecen datos tontos, pero que van a traer una luz importante a nuestra vida hoy. En segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Dios promete a David un reino firme y eterno. Pero ¿cómo así? Jerusalén después fue destruida cuando llegaron los imperios que la invadieron. Y ya no hubo reyes. ¿Recuerdan que fueron unos muertos, otros llevados en cautiverio? Pues es que este versículo es una profecía muy clara acerca del reino de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿qué rey podría estar en un trono para siempre? ¿Quién es el único rey que puede estar en un trono para siempre? Yo quiero que tú te enfoques en eso.
porque es que a veces cantamos, Rey de Reyes, Señor de Señores, Gloria. Cuando se dice Rey de Reyes, es que es el Rey por encima de todos los reyes humanos, de todos los tiempos, Rey de Reyes, Señor de Señores, Amo de todos los amos, por la eternidad. Por eso, mis amados, es que es tan importante que tú y yo entendamos ese concepto de los leprosos que le gritaban a Jesús. ¿Qué le gritaban? Jesús, hijo de David, ten piedad de nosotros. Los ciegos se lo gritaban. Hijo de David, para ellos era importante reconocer a Jesús como un descendiente de David. Ah, pero es porque estaban leprosos, porque estaban enfermos. Pues bueno, démosle una mirada a una cita que está en Lucas. Lucas 1, 31, 32. Esto hace parte del momento en que el arcángel San Gabriel se le presenta a María, esta jovencita de Nazaret, prometida con un carpintero joven llamado José. Nunca habían estado juntos, no habían tenido relaciones sexuales, estaban desposados, que era el equivalente a comprometidos. Pues bueno, ahora sí miremos, ¿qué le dijo el ángel, el enviado de Dios, a esta jovencita? Le dijo, concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande, y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Imagínate. Ujú. Si esta jovencita hubiera estado haciendo parte de algún grupo de marchas y de paros y de todo, hubiera dicho, listo, ya podemos tumbar a Herodes. Viene mi hijo que va a ser el rey porque el trono se lo concede el Padre, el Dios Todopoderoso. Es que es muy claro esas palabras del ángel. Concebirás Ujú. un niño que le pondrás por nombre Jesús. Jesús, en la forma griega, es la forma griega del nombre Yeshua, que es hebreo, o también Josué. Y Josué era un nombre común que significaba el Señor salva. Digo común porque en la Biblia hay muchos Josué. Pues Jesús también, pero es importante esto que le dice el ángel. Le pondrás por nombre el Señor salva. Eso es lo que le está diciendo. Y él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. Imagínate esta jovencita recibir semejante noticia. Y cierra el ángel con esa frase. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Los judíos tenían la esperanza de que surgiera un David. Porque David, ¿recuerdan cómo se conoció a David? Pues primero porque venció a ese gigante filisteo que tenía el pueblo judío temblando. Pues ahora no los tenían temblando, ahora los tenían llorando y anhelaban a ese rey que venía a ocupar el trono de David. Entonces ellos esperaban que así como Josué guió a su pueblo a la tierra prometida, ahora Jesús guiara a su pueblo y a su iglesia hoy a la vida eterna. Eso es lo que nosotros esperamos. Pero es importante, y yo hacía referencia a todo el entorno cultural y político del momento en que Jesús vino, es porque el simbolismo de los nombres no pasa desapercibido entre la gente judía, mi amor. Porque en ese tiempo, más que ahora, tomaban muy en serio el significado de los nombres, muy en serio. Por eso atrás Dios le dijo a Abraham, usted ya no se llama Abraham, ahora se llama Abraham, que significa padre de muchos. Entonces, ellos, si un nombre significaba algo positivo, lo consideraban como fuente de poder, mi amor. Entonces viene una pregunta que nos podemos hacer hoy. ¿Qué tan en serio estás tomando el nombre de Jesús en tu vida? Si analizamos aquí estas palabras del ángel, le pondrás por nombre Jesús, o sea, Dios salva, y será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. ¿Qué tan en serio estás tomando el nombre de Jesús? No estoy hablando de que tú no tengas en alta estima el nombre de Jesús, no. ¿Qué tan en serio estás tomando el significado de el nombre Jesús?
el Hijo del Altísimo. ¿Hasta dónde? Mira, en ese entonces la gente creía que Jesús hacía milagros, pero no creían tanto que Jesús fuera el Hijo de Dios. Hoy la iglesia cree que Jesús es el Hijo de Dios, pero no cree con firmeza que Dios puede hacer milagros. En el nombre de Jesús las personas serían sanadas, los demonios expulsados y los pecados perdonados. ¿Recuerdan los demonios cómo solamente escuchaban que Jesús venía y huían? ¿Y cómo Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios? Jesús no estaba jugando cuando dijo eso. Y Hebreos 13, 8 dice, y es el versículo, uno de los versículos emblemas de nuestra denominación, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Ese Jesús que anunció en la preparación, porque aquí no ha llegado Jesús, está preparando todo el ángel, Juan el Bautista, en fin, los tiempos se están cumpliendo. La promesa de 2 de Samuel 7:16, que la vimos atrás, se cumplió con el nacimiento de Jesús, quien es descendiente directo de David y cuyo reino no tendrá fin. Cuando Jesús nació, mira esto, no estoy aquí enseñando doctrina de numerología, pero es para mostrar la soberanía de Dios. Cuando Jesús nació, habían pasado 2000 años desde el momento en que Dios le prometió a Abraham, que le hizo esa promesa que leímos de Génesis. Y habían pasado 1000 años de la promesa que le había dado a David. ¿Ah? Y 600 años de la cautividad de Babilonia. Entonces, oh Señor, yo me emociono porque a mí me causa asombro ver cómo que a veces decimos, ay, que tocas en el tiempo del Señor, pero es que el tiempo del Señor es perfecto. Así es. Lo que pasa es que a nosotros no nos cuadra porque no cuadran nuestras cuentas, pero los tiempos del Señor son perfectos. Entonces yo quiero decirles algo. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Si ustedes realmente me cuando conocieran. Jesús le dijo eso a los discípulos, ¿sabes qué? Te lo está diciendo a ti hoy también. Y te lo está diciendo a ti y me lo está diciendo a mí. Así es. Porque, mira, no es gratis que el Señor diga en Apocalipsis 2, ¿por qué no vuelven al primer amor? Porque cuando nosotros empezamos a conocer de Jesús, teníamos sed de conocer al Señor. Y nos interesaba más ser cada día como Él. Pero las doctrinas, los tiempos, los cursos, todo eso que hemos hecho, que es para crecimiento espiritual, pensamos que es suficiente y hemos dejado de lado el conocimiento de Jesús. Ahora que hoy tú has recordado, por lo menos yo un poco más, acerca de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento, del momento histórico, es importante tener en cuenta eso, de la primera venida de Jesús y de su genealogía. Ojalá todo esto de hoy, tú y yo le demos la importancia a estos datos para digerirlos y conocer más de la persona de Jesús cada día. Y es leyendo la palabra, los evangelios, las descripciones que hacen de Jesús los escritores de las epístolas, Pablo, el apóstol Pedro. Hay una lista larga, pues se nos iba el tiempo en esto. Pero yo quiero puntos aquí claves con esto de los reinos. Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas, las promesas que hizo a Abraham, que hizo a David y que te ha hecho a ti. Ojo, que te ha hecho, no que tú has querido que te haga. Porque es que a veces buscamos en la concordancia un tema que nos inquieta, leemos la palabra y decimos, uy, el Señor me dio una promesa, mire, aquí la tengo. No, esa no es la clase de promesas que Dios da. Dios sí nos habla a través de la palabra, pero de una manera
guiada por Él, por el Espíritu Santo, y normalmente confirmada por otra palabra y por otra palabra, Así y es. hasta por los hermanos en la fe. Mire, hoy, repito, me sorprendió, no es la primera vez porque nos ha pasado Ay, sí, en varias las veces ya. diosidencias entre la alabanza y las enseñanzas, porque Dios confirma sus promesas, sus visiones, sus profecías. Dios cumple sus promesas siempre. Cuando edificamos nuestras vidas sobre las verdades bíblicas y no sobre promesas de bienestar incondicional, es que el Señor me mostró que yo voy a conocer muchos países. Sí, y te habló algo de obediencia, te habló algo de buscarlo más. Ay, bueno, cuando nosotros edificamos nuestras vidas con base en las promesas, en el contexto, obtendremos frutos de crecimiento espiritual. ¿Cómo sé que estoy creciendo espiritual? ¿Qué empezó diciendo Jesús? No tengan Miedo. miedo o no se angustien. Ujú. Mira, entre más conocemos a Jesús, dijo Jesús, conocemos al Padre. Eso que crea confianza en Dios, confianza en Jesús. Nos produce gozo, Paciencia, nos da esperanza esperanza, o sea, a pesar de de estos las momentos dificultades, tan de la difíciles, situación. bueno, cuando uno lee en la palabra de Dios que hubo también pandemias, que hubo cosas terribles, que no tenían todos los conocimientos de hoy, y aún así el Señor cumplió sus promesas, sacó, llevó a su pueblo a donde había prometido llevarlo. Oye, eso nos debe llenar de esperanza en Él, de esperar en Él, de seguridad. Jesús lo prometió y así va a ser. ¿Cuándo lo prometió? Bueno, con la lectura que iniciamos en esta mañana. Juan 14, 1 al 4. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, que estemos en el camino que va hacia ti. Que no nos desviemos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, que sea quitada de nosotros la angustia, el temor, que de nosotros sea quitado eso, porque es nuestro Padre Celestial, es Jesucristo el que nos habla y nos dice que Él fue a prepararnos un lugar. Gracias, Señor, porque tú eres, Señor, amor, Señor. Gracias, Dios Padre, porque si estamos confiados en ti, esperanzados en ti y quitamos de nosotros la angustia, pues vamos a tener confianza en Dios. En nosotros va a estar la esperanza, el gozo, la paciencia, la seguridad, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es real, Señor. Y tú hoy, Señor, nos hablas, Señor mío, para que quitemos de nosotros la angustia y el temor y para que confiemos en ti. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias por tu palabra que nos enriquece, Señor. Y que tú, Señor, nos muestras el camino a través de tu palabra, a través de conocerte a ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, amados, antes de despedirnos, pues por unos minutos, porque nos vamos a encontrar ahorita en nuestra reunión de Google Meet, yo sí quiero hacer énfasis en esto de la preparación. Yo creo que todos los que nos están escuchando, viendo, pues ya han recibido a Jesús en su corazón, que es la frase que decimos cuando hemos declarado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero yo pienso que ese tiempo de preparación de la venida de Jesús debe ser un tiempo diario en nosotros. Debe ser ese tiempo inicial al despertar, de prepararme
para entender, conocer más a Jesús cada día. Y repetir esa frase que no es de mi amor, pero mi amor la usa mucho. ¿Qué haría Jesús? Señor, que yo hoy siga tu camino. Que hoy, Señor, cuando tenga que tomar decisiones, siga tu ejemplo. Que hoy, Señor, cuando me ofendan, responda como tú respondías. Señor, que cuando hoy me fallen, responda como tú respondías. Y así estaremos caminando su camino, valga la redundancia. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito acerca de esta semana en las reuniones. Mira, son 5 puntos, pero son más de 5 versículos. ¿Qué tienen en común estas citas acerca de qué o quién hacen referencia? O sea, ¿de qué tema tocan? Ahí están, sé que es muy poquito tiempo para que las vean, pero es para que se vayan familiarizando. Por supuesto las pondremos en los grupos de WhatsApp, la volveré a repetir ahorita en nuestra reunión de Google Meet, pero es muy importante que las lean y respondan a esa pregunta. No, no es un tema de mucha reflexión, por eso les invitaría a que ojalá las vean todas, las lean todas y luego sí saquen una conclusión en sus reuniones en casa. Bueno, no es más por ahora. Les invitamos entonces a que nos acompañen. Ahorita ya les debió llegar el link para que nos encontremos en este tiempo de vernos las caras a través de Google Meet. Entonces, hasta dentro de un ratico. Que el Señor les guarde y les bendiga.